¿Es un buen momento para comprar casa en Florida en el 2022? En este video hablaremos de 3 de las preguntas más importantes del mercado de la vivienda. ¿Se seguirán subiendo las tasas hipotecarias? ¿Qué está pasando con los precios de las viviendas? Y lo que llamamos la estrella brillante del mercado de la vivienda, que es el equity o valor líquido. Tengo que decir que este es probablemente uno de los informes mensuales de mercado más importantes que podrías ver en mucho tiempo. Están pasando muchas cosas en el mercado inmobiliario. Es un momento muy crucial tanto para los compradores como para los vendedores. Hay mucha incertidumbre económica a nuestro alrededor. Y francamente, esto hace que mucha gente haga una pausa en sus planes. Por eso es tan importante aprender cómo navegar en este mercado. Y asesorarte de expertos es una necesidad mucho más importante hoy en día. Las tendencias demográficas apoyan la elevada demanda de compras en los próximos años. Para el año 2022, Naples Metro Area cuenta con una población de 386.598 habitantes, un 1.42% más que en el 2021, que era de 381.175. ¿Seguirán subiendo las tasas hipotecarias? Gran parte del miedo y la incertidumbre que la gente tiene ahora mismo en el mercado de la vivienda es esto. Podemos ver cómo las tasas han estado aumentando desde principios de año en esta gráfica y una fuerte inclinación que hemos visto en las últimas 6 semanas. Así que esto quiere decir que las tasas son un promedio del 6.7%. Las tasas hipotecarias están aumentando muy rápidamente. La Reserva Federal seguirá subiendo las tasas de interés hasta que la inflación no baje significativamente. Veremos que las tasas hipotecarias aumentan. Ahora, ¿qué hace eso? Eso tiene un impacto en el mercado de la vivienda que es muy intencional para la Reserva Federal en este momento. Así que las ventas de vivienda, tanto nuevas como existentes, están cayendo. En el condado Collier, el número de ventas cerradas para agosto del 2022 fueron 379, un 32.7% menos con respecto al mismo mes del 2021, que fueron 563. El número de ventas pendientes, que son los contratos aceptados que están en proceso, también disminuyeron en un 17.1%, a 432 con respecto al mismo mes del año pasado, que fueron 521. Los nuevos listados disminuyeron a 488 en un 12.1%, y todo esto ha hecho que el inventario haya subido en un 87% y los meses de inventario en un 166.7%, pasando de 1.2 meses de inventario a 3.2 meses, lo que significa que estamos entrando en un mercado neutro, ni de vendedores ni de compradores. Así que estamos viendo este enfriamiento o desaceleración en el mercado de la vivienda como resultado del aumento de las tasas hipotecarias. Así que los compradores que pueden haber sobrepujado más veces de lo que pueden contar o han estado buscando esa casa que simplemente no pudieron encontrar, esa casa pueden intentarlo de nuevo. Ahora, el desafío por el otro lado es el desafío de la asequibilidad. A medida que aumentan las tasas hipotecarias, se vuelve más caro asegurar un préstamo hipotecario. ¿Hacia dónde se dirigen los precios de las viviendas? El problema raíz de lo que siempre impulsa los precios de las viviendas casi siempre es la oferta y la demanda. Los últimos 2 años durante el COVID vimos un mercado inmobiliario como nunca antes habíamos visto. El significado de casa cambió, las tasas de interés cayeron y mucha gente dijo que ahora era el momento de comprar una casa porque necesitábamos algo diferente. Las necesidades de nuestra familia y nosotros han cambiado drásticamente. La demanda estuvo por el techo. ¿Te acuerdas que vimos líneas de personas alineadas alrededor de casas, guerras de oferta, y todo eso fue una tremenda cantidad de demanda que estaba en el mercado? Cuando alguien me pregunta, ¿debo comprar una casa ahora? Yo les digo, los alquileres también están por las nubes, así que pones todo ese dinero con el tiempo en el alquiler y no obtener retorno, o invertirlo en la propiedad, tu casa, y construir retorno de tu inversión. Y eso es enorme.
Es cierto que hay desafíos de asequibilidad en este momento, pero la verdadera crisis en este momento es el alquiler. A medida que miramos lo exponencial que aumenta con el tiempo, realmente queremos comunicar cuánto poder adquisitivo hay en la propiedad de la vivienda. La verdad es que no es solo un beneficio financiero ser propietario de una vivienda, porque la propiedad de la vivienda realmente cambia vidas. Hay muchos beneficios no financieros de la propiedad, como la seguridad y la estabilidad que conlleva esta inversión en propiedad de la vivienda no es medible. La privacidad, las mejoras personalizadas para el hogar que realmente lo hacen suyo, invertir en sí mismo, pertenecer a una comunidad y el valor que puedes añadir. Inclusive hay beneficios de salud probados para la propiedad de una vivienda e incluso la educación financiera que conlleva. A medida que comienzas a aprender a gestionar esa deuda a lo largo del tiempo y a superar esa educación financiera y la riqueza financiera durante generaciones, es realmente un cambio de juego. En resumen, miramos todo lo que está sucediendo en el mercado de la vivienda en este momento. Miramos el aumento de las tasas hipotecarias, los precios de las viviendas. Es muy importante envolverlo todo en una reverencia de los beneficios a largo plazo de la propiedad de la vivienda. Podemos demostrar que la propiedad de vivienda tiene valor con el tiempo. Es financiero y no es financiero y realmente está cambiando vidas. Recuerde, quien no toma una decisión decide quedarse en el lugar donde se encuentra. Permítame abrir esa puerta para usted.